Bienvenido al Ministerio Óleo de Gozo. Los pastores Alberto y Yariela Caballero te dan la bienvenida. Te invitamos a celebrar las maravillas de nuestro Dios. Únete a nuestra transmisión del servicio dominical. Con ustedes, el pastor Alberto Caballero. Abriendo nuestras Biblias. Vamos al libro de Hechos. Vamos a estar en el capítulo 27. Libro de Hechos, capítulo 27. Vamos a leer los versos 1. A leer todo el capítulo, sin embargo vamos a leer solamente algunos versos del 1 al 15. Amén, lo tenemos. La palabra del Señor dice así: Hechos capítulo 27, versos del 1 al 15. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta. Y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica, y al otro día llegamos a Sidón. Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Y haciéndonos a la vela, desde allí navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Y navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Gnido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón. Y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llamaban Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo, y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Padre, bendice esta palabra, Señor. Queremos, Dios, que tú hagas sentir tu voz a nuestro oído. Prepara nuestros corazones. Abre nuestro entendimiento, Señor. Dios, que tu palabra se revele delante de nosotros. Podamos, Señor, tomar los nutrientes, el alimento, Padre, de ella, para alimentar nuestras vidas espirituales en esta mañana, Señor.
Te damos gracias, Padre, porque tú la envías a nosotros con propósito. Gracias por ella, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento. Sabemos que el texto es un poco complicado, porque usted dirá, pues esto es como el itinerario, la bitácora de un capitán diciendo por dónde fueron y por dónde vinieron. Pero nosotros hemos titulado a este mensaje Tempestad, Naufragio y Esperanza. Nosotros aquí en los últimos días, pues, en los últimos años realmente, nosotros hemos notado que nuestro clima en nuestra ciudad, nuestra nación, y el clima a nivel mundial ha cambiado mucho. ¿Cuántos han notado eso? Que tenemos más años, podemos ver que pues, muchos lugares que antes no se inundaban, ahora se inundan. La temporada lluviosa, como nosotros acá en Panamá conocemos, la temporada de lluvia, pues hoy en día hemos notado que está compuesta por una serie de tormentas. Anteriormente no nos daba esa información. Y en los últimos años hemos visto que esta cantidad de tormentas se ha ido incrementando con el tiempo. Nosotros vemos que pasa una tormenta y ya se está formando otra tormenta. Y pasa una tormenta y se están formando dos tormentas. Pues los meteorólogos han calculado que para este año, que ya está por finalizar, se ha calculado que tendríamos unas 75 ondas tropicales. Y 21 de estas ondas tropicales le pondrían nombre. ¿Sabe que las tormentas le ponen nombre? Y con anticipación se hace una lista de nombres para cada una de las tormentas. Y este año hubo 21 nombres para darle nombre a las 21 tormentas que se iban a desarrollar en este año. Son 21, mucho más que los otros años. Y de estas 21 tormentas se iban a convertir en huracanes unas 6 a 10 de ellas. Estamos hablando solamente del área del Caribe. Hasta el momento nosotros hemos tenido 14 tormentas con nombre, le han puesto nombre. Y de estas 14 tormentas, 7 se han convertido en huracanes. O sea que los pronósticos no están tan fuera de la realidad, porque aún tenemos algunas semanas para que se termine el periodo o la estación que se ha denominado pues, el periodo de huracanes. Eso termina el 30 de noviembre. Significa que todavía nos faltan 7 tormentas que experimentar, según los pronósticos. Esperemos que los pronósticos fallen. Pero eso ¿qué nos indica eso? Nos indica que nosotros debemos estar preparados para vivir, hermanos, en medio de tormentas. Ya las tormentas no son hechos aislados. Ya las tormentas que experimentamos no son situaciones que vienen así como cada 20, 15 años. Todos los años vamos a experimentar lo mismo. Lo mismo. No son fenómenos aislados. Serán parte de nuestra vida cada año. Y yo tomo esta figura porque nuestra vida también está llena de tormentas. Y no me refiero a las ondas tropicales, me refiero a los tiempos de adversidad que van a estremecer nuestra vida, van a estremecer nuestra fe y van a desafiar nuestra confianza en Dios. Serán tiempos en donde las situaciones nos van a poner a dudar. Son tiempos en donde las situaciones nos van a tentar a retroceder. Tiempos en que seremos tentados a guindar los guantes, a echar todo por la borda. Tiempos terribles.
Y a diferencia de las tormentas meteorológicas que pueden ser pronosticadas, las tormentas de la vida, muchas de ellas, la gran mayoría, no las podemos pronosticar. ¿No es así, hermanos? No podemos saber. No sabemos las adversidades que nos esperan en el camino de la vida. No podemos pronosticarlas. ¿Qué nos toca a nosotros? Estar preparados para enfrentarlas. Nosotros, al igual que Pablo, tenemos un propósito. ¿Cuántos tienen un propósito de Dios? Todos tenemos un propósito. Dios a todos nos ha dado un destino. A todos Dios nos dice, tú vas a ir para allá. Yo sé cuál es mi destino. Yo sé cuál es mi destino final. Y usted debe saber cuál es su destino final. Usted debe conocer cuál es su propósito en esta tierra. Y como a Pablo Dios le señaló una meta. Y a nosotros también el Señor nos ha señalado una meta. Dios nos ha dicho, tú tienes que llegar allá. Sin embargo, al igual que Pablo, nos indicó a dónde tenemos que llegar, pero no nos ha dicho qué nos vamos a encontrar en el camino. Es más, el Señor nunca nos dijo a nosotros y a sus discípulos, el camino por donde ustedes van a ir va a ser un camino lleno de pétalos de rosa. Lo contrario, el Señor Jesús nos dijo, en el mundo tendréis aflicciones. O sea, no es una, varias aflicciones. Pero confiad, yo he vencido. Por lo tanto, sabemos dónde vamos, igual que Pablo, pero no sabemos qué nos vamos a encontrar en ese trayecto. El Señor no nos ha dicho, usted se va a encontrar con esto, lo otro y lo otro. Solamente nos dijo, habrá aflicciones. ¿Qué tipo de aflicciones? No lo sabemos. Pablo tenía una meta que el Señor le había dado. El Señor le dijo, y lo mencionamos unos sermones atrás, así como tú has testificado en Jerusalén, de la misma manera tú vas a testificar en Roma. Así que Pablo sabía que el Señor lo iba a llevar a Roma. Él sabía que su meta era llegar a Roma. ¿Cómo iba a llevar a Roma? No lo sabía. ¿Qué se iba a encontrar en el camino de allí a Roma? Tampoco lo sabía. ¿Qué tormentas habría? No lo sabía. Él solamente sabía y estaba consciente de que habría tempestades que enfrentaría. Y en la vida hay tormentas. ¿Cuántos dicen amén? Hay tempestades. Y algunas de ellas son inesperadas. Vienen de repente. Sin embargo, como en el pasaje que vamos a ver hoy, hay tormentas que sí dan señales. Hay tormentas inesperadas, como aquella tormenta que se enfrentó el Señor Jesús y sus discípulos, que fue inesperada. Ellos se montaron al barco, el tiempo estaba bien para navegar, de repente van a la mitad del mar y se desata una tormenta. Allí estaba el Señor Jesús con ellos. Experimentaron una tormenta. Eso está en Marcos capítulo 4, versos 35 al 41. Allí ellos estuvieron a punto de naufragar, pero gracias al Señor lograron mantenerse a flote. Sin embargo, esta tormenta que Pablo experimenta en este pasaje, no hemos leído todo el pasaje, pero lo vamos a ir desarrollando poco a poco. Hubo una serie de sucesos que le decían a Pablo, algo malo viene. El tiempo no es el indicado para navegar. Tiene una tempestad. Había señales en el camino. Y lo otro diferente es que, a pesar de que el siervo del Señor estaba en el barco, ¿qué le pasó al barco? El barco se hundió. No fue como Jesús que calmó el mar y el barco se hundió. Y surgen muchas preguntas al respecto, porque Dios no permitió que Jesús y sus discípulos naufragaran,
¿Por qué Pablo sí experimentó naufragar? ¿Por qué Pablo tuvo que pasar por esa experiencia? Y de la misma manera, nosotros nos preguntamos no solamente por qué vienen tormentas a nuestra vida, sino también podemos preguntarnos por qué el Señor dejó que me hundiera. ¿Por qué el Señor permitió que yo tuviese pérdidas? ¿Por qué el Señor dejó que yo experimentara una situación de pérdida en mi vida? ¿Por qué Dios dejó que experimentara esos momentos de angustia, de abandono, de soledad, de tristeza? Y le digo a mis hermanos, son preguntas válidas. No es que usted está cometiendo un pecado, son preguntas válidas en la vida. Usted se pregunta ¿por qué? ¿Por qué el Señor permitió este sufrimiento? ¿Por qué permitió que yo pasara por esta situación? Y a través de este pasaje en la vida de Pablo, nosotros vamos quizás, Dios pues nos lo permite, podamos obtener algunas respuestas al respecto. Lo primero que vamos a ver solamente 2 puntos. Lo primero que vamos a ver que sí hay tormentas que envían señales. Hay tormentas en la vida que envían señales. En este pasaje, Lucas se toma el tiempo de darnos cada detalle de este viaje. Pareciera que Lucas fuera el hombre encargado de la bitácora del capitán. Él va anotando cada detalle por donde va el barco y todo lo que van haciendo en el camino. Y lo hace para que no haya duda de la veracidad de este viaje. Para que nadie diga, este viaje fue una ficción. No, todos estos detalles que Lucas anota pueden comprobarse con la historia secular, pueden comprobarse con la geografía, pueden comprobarse con la arqueología. A Lucas no se le escapa ningún detalle de este viaje para que nosotros veamos la realidad que vivieron ellos en el barco. En este capítulo 27 se nos describe el viaje de Pablo como prisionero desde Cesarea, donde recordemos que estuvo arrestado 2 años, estuvo en Cesarea arrestado hasta este viaje en este barco que termina con un naufragio frente a la isla de Malta. Allí llegaron nadando, tomados de pedazos de madera, de tablas. El barco se hizo pedazos y ellos pudieron llegar hasta la isla. Todos sobrevivieron luego de que naufragaron. Este sería el tercer naufragio que experimentó el apóstol Pablo. Este sería el cuarto, porque ya Pablo en 2 de Corintios, antes de iniciar este viaje, porque 2 de Corintios se escribió en el tercer viaje de Pablo. Y en esta carta a los Corintios, Pablo, en el capítulo 11, verso 25, nos describe que dice, 3 veces he sido azotado con vara. Él está hablando de todas las penurias que ha vivido debido al Evangelio. Dice, 1 vez apedreado, esa lo vimos, ¿verdad? 3 veces he padecido naufragio. O sea que este naufragio fue la cuarta experiencia de Pablo naufragando en el mar. Terrible, ¿verdad? Nosotros aquí ninguno ha experimentado ningún naufragio. Eso debe ser una experiencia terrible para una persona. Pablo la experimentó 4 veces. Ustedes preguntarán, bueno, pero ¿por qué Pablo tuvo que experimentar tanto sufrimiento en estos naufragios? Pues yo estoy seguro de que habrá una razón y un propósito en cada uno de ellos. ¿Cuántos creen eso? Claro que sí. Pablo estaba en la voluntad de Dios.
Y si nosotros estamos en la voluntad de Dios, todas las cosas ayudan para nuestro bien. Todo tiene una razón de ser en nuestra vida. Dios está con nosotros en momentos difíciles. ¿Cuántos dicen amén? Así mismo como lo estuvo con Pablo durante este, que le llamamos el cuarto viaje misionero de Pablo. Porque a pesar de que estaba preso, Pablo iba como misionero predicando el evangelio por donde iba. El Señor tuvo cuidado de su siervo en este viaje. Y el Señor también tiene cuidado de usted, de mí, en nuestro viaje por esta vida. ¿Cuántos creen eso? Amén. De la misma manera. Y vamos a ver algunos de los cuidados que el Señor procuró para su siervo. Se llama la providencia de Dios. Dios nos llena de detalles de su cuidado. Primeramente, Pablo, recordemos que Pablo es un preso. Pablo está encadenado, está preso. Y él se embarca y le permiten a Pablo poder llevar con él 2 amigos. Ya vimos uno, Aristarco. En este viaje, aparentemente, como lo dice el texto, es así. Pablo no era el único prisionero. Había otros prisioneros más en ese viaje. No se sabe quiénes eran estos otros prisioneros. Tampoco sabemos cuántos de este viaje eran prisioneros y cuántos no. No sabemos si de repente todos eran prisioneros. No sabemos por qué eran prisioneros. No sabemos si ya habían sido condenados e iban a cumplir su condena en Roma. No sabemos qué tipo de condena podían haber tenido. Quizás algunos habían sido condenados a muerte. En ese tiempo los prisioneros que eran condenados a muerte aprovechaban su vida para llevarlos al circo, para que murieran en un espectáculo en el circo romano. Lo que sí sabemos es que Lucas nos da la cifra de cuántos pasajeros iban en el barco. 276 personas. Lucas es preciso en su relato y nos da el número exacto de los que se embarcaron hacia Roma. El Señor cuida de su siervo. El Señor te cuida a ti. El Señor me cuida a mí. Y nosotros no nos damos cuenta porque no tenemos quizás, como tenía Pablo, un Lucas escribiendo cada detalle de los cuidados del Señor. Ojalá yo tuviera un Lucas que estuviera ahí escribiendo todos los detalles de los cuidados que el Señor tiene para conmigo. Ojalá usted tuviera un Lucas a su lado para que no se le olvide ningún detalle de los cuidados que el Señor tiene para con nosotros. Viajan 2 de sus compañeros. Uno es Aristarco y el otro ¿quién es? Lucas, porque Lucas cuando escribe dice nosotros. Y fuimos, él habla en primera persona del plural. Él está incluido en el viaje. Así que Pablo, a pesar de ser un prisionero, llevaba a 2 de sus amigos con él. Ellos no eran prisioneros, el prisionero era Pablo, pero Pablo, que tenía a su amigo de prisiones, como él le llama, Aristarco, y tenía a su médico de cabecera, a Lucas, su escribano. El Señor derramó su gracia y favor sobre Pablo, como también derrama su gracia y su favor sobre nosotros. Y Pablo le cae en gracia ¿a quién? Al encargado del grupo. ¿Quién era? Un centurión, un soldado romano llamado Julio. Y la palabra, el texto nos dice que cuando ellos llegan a puerto, a Sidón, Julio, el encargado, le permite a Pablo ir a visitar a sus amigos que estaban en Sidón. Mire qué privilegio. ¿Qué encargado de prisioneros le dice a un prisionero, vaya y venga? Sí, cómo no. Vaya que yo lo espero.
Pero a Pablo, Julio, un soldado romano, le dice, ve y visita a tus amigos. Y él, sí, y yo te espero. Pablo regresó. Esa es la providencia del Señor. Esa es la providencia del Señor. Dios tiene cuidado de sus siervos. Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. Nosotros no nos damos cuenta. ¿Sabe por qué? Como les dije, no hay nadie escribiendo lo que el Señor está haciendo contigo. No hay nadie escribiendo los detalles. Y sabe, hay un fenómeno que nosotros los seres humanos tenemos. Y eso ya está comprobado psicológicamente. Las cosas buenas se olvidan rápidamente. Las cosas malas son difíciles de olvidar. Yo tengo una persona que hace 99 cosas buenas por usted y hace una mala. ¿Usted recuerda a esa persona? Por esa cosa que hizo. Me falló. Una cosa te falló. Pero las otras 99 se te olvidaron. ¿Es así o no es así? Porque las cosas malas como que causan trauma y quedan registradas en nuestra memoria con mayor fuerza. Pero las cosas buenas se te olvidan. Se te olvidan. Nada más recuerda que me fallaste. Pero no recuerdas todas las cosas buenas que hicieron contigo. Olvidamos lo bueno que nos hicieron, no olvidamos lo malo que nos hicieron. Así es el ser humano. Y de la misma forma nosotros olvidamos fácilmente las cosas buenas que el Señor hace con nosotros. Olvidamos esos detalles que el Señor tiene con nosotros. ¿Qué recordamos? Hoy cuando el Señor me dejó, cuando el Señor me abandonó, cuando yo oraba y el Señor no me contestó. Eso es lo que recordamos, pero no recordamos los detalles que el Señor ha tenido con nosotros. Gloria a Dios por Lucas, que escribió todos los detalles y cómo el Señor cuidó de ellos durante este viaje. El texto nos dice que ellos siguieron navegando. Inmediatamente encontraron vientos contrarios. Y hay términos en el texto de Lucas como sotavento. Yo tuve que irme al diccionario y a investigar, porque yo de navegación no sé nada. ¿Qué es esto de sotavento? Y me metí al diccionario, a la enciclopedia, a buscar sotavento. ¿Eso qué es de sotavento? No lo entendí muy bien. Encontré que barovento es cuando te pega el viento y sotavento es cuando sale el viento y así. Bueno, lo que sí encontré una explicación de cómo era el viaje y significa de que ellos, los vientos eran contrarios y ellos utilizaron la isla. ¿Para qué? Para que la isla, los vientos chocaran contra la isla y no chocaran contra la nave. Eso es una técnica de navegación. Entonces, ¿qué ellos hacen? Se van pegados a la costa para que los vientos choquen contra la isla y no hagan que la nave se la lleve el viento. Y así. ¿Ustedes entienden también cómo es? Usan la isla como una pared para que el viento no me pegue mucho. Entonces ellos encontraron viento contrario y utilizan las islas navegando por la costa para navegar. Eso le llaman navegar en sotavento. Y así ellos van avanzando. Sin embargo, estos vientos contrarios eran muy fuertes. Ya esa era una señal. Eso era una señal. Ellos llegan a Mira, una ciudad, y allí el centurión Julio encuentra una nave más grande que la donde ellos estaban. De repente él pensaba, bueno, esta navecita el viento se la lleva fácilmente, vamos a una nave, porque esa nave iba a Italia, así que ellos se embarcan en esa nave más grande. Se embarcan, trasladan los pasajeros a ese barco. Y decimos todo esto para que nosotros veamos que había señales claras de que algo
malo venía. Algo malo se acercaba porque se embarca en esta nave grande y la nave grande debía haber tenido menos problemas. Los problemas se agudizaron porque el viento empezó a incrementarse, la fuerza del viento. Dice el verso 27, 7 al 9, navegando muchos días despacio, llegando a duras penas frente a Gnido, porque nos impedía el viento. Navegamos a sotavento de Creta frente a Salmón, costeándola con dificultad. Llegamos a un lugar que se llamaba Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo, estaban retrasados en su viaje por el viento, y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado el ayuno, Pablo les amonestaba. O sea, la nave pequeña tuvo problemas con el viento. La nave grande tuvo más problemas con el viento porque el viento empeoraba, el tiempo estaba empeorando. Llegaron a puerto a duras penas. Y el ayuno que se menciona aquí no es que estaban en ayuno, el ayuno era una celebración, una fiesta. La fiesta del ayuno indicaba que empezaba el invierno. Ese era un indicativo. La fiesta del ayuno terminada es porque el invierno ya está a la puerta. Así que habían señales, había una serie de señales claras que indicaban que el clima estaba empeorando y que era peligroso navegar. ¿Sabe? Así mismo en la vida hay señales que te dicen peligro, ¿sí o no? Peligro. Hay señales que te dicen algo malo está pasando, algo extraño está pasando, algo malo viene, algo malo se avecina. Cuando tus hijos empiezan a comportarse de manera diferente, señales, algo está pasando, No es una manera normal de comportarse, algo le ha sucedido, algo le está sucediendo, algo malo viene. Tú debes intuir de que algo está pasando. Cuando tu esposo o tu esposa cambian su comportamiento, tú tienes que darte cuenta de que algo está pasando. No podemos dejar pasar las señales sin poner atención a ellas. Algo está pasando. Tú te das cuenta que son señales de tiempos difíciles que se avecinan. ¿Sabes una cosa? Nosotros, como seres humanos, también tenemos una cualidad o un defecto, no sé cómo llamarlo, y es que nosotros detectamos las señales en otros más que en nosotros mismos. ¿Sí o no? Nosotros vemos más las señales en los otros que las señales en nuestras señales. Siempre apuntamos, algo malo te está pasando, mira, pero no vemos las señales de nosotros. Siempre detectamos más a los demás que a nosotros mismos. Y otra cosa es que nosotros detectamos las señales, somos más presos a detectar las señales físicas. Por ejemplo, en nuestro cuerpo. Nosotros sabemos cuando algo raro está pasando con nosotros. De repente tenemos un dolor y te dice, ¿por qué tengo este dolor? De repente no te funciona algo y tú dices, ¿por qué algo malo me ocurre? Porque hay algo que está funcionando mal en mí. Te sale una mancha y tú dices, esa mancha no estaba allí. Algo está pasando. O te sale una bola, una verruga, tú dices, algo está pasando. Y tú vas al médico. ¿Y el médico qué te pregunta? Por las señales. ¿Cuáles son las señales que tú has visto? ¿Por qué? Porque las señales están allí para indicarnos de que hay que tomar acción, hay que tener una provisión. Acostumbrémonos a ser, yo sé que es una palabra moderna, te diga esta palabra, proactivos, no reactivos. Generalmente nos han enseñado a ser reactivos.
Nosotros reparamos las cosas que están dañadas y muchas veces no tienen reparo. Con sus hijos usted sea proactivo. Usted sabe que algo raro le está pasando, sea proactivo. Tome provisión, sea preventivo. No deje pasar eso para después, cuando él crece, entonces ser reactivo. Entonces yo lo corrijo. No, cuando él crezca yo lo mando a un psicólogo. O cuando él crezca y se meta en problemas, yo le contrato a un abogado para que lo saque de la cárcel. No, sea proactivo. Sea proactivo. Adelántese al daño. Entonces, qué lástima que nosotros podemos ver señales en nuestro cuerpo, señales en nuestro ser exterior, y las señales de nuestro ser interior son difíciles de que nosotros mismos las veamos. Como le dije, las señales del ser interior de otra persona las notamos fácilmente. Yo puedo decir, oye, tengo rato que no te veo por la iglesia. Ya yo sé que hay una señal allí, hay algo en su interior que está ocurriendo, pero no veo lo mío, yo veo lo de lo otro. Qué lástima que no podemos ver ese tipo de señales, porque al igual que este capitán y sus marineros, ¿qué había en ellos? Porque no es que no veían las señales, ¿qué había en ellos? Ellos se consideraban unos marineros experimentados. Así que el viento era contrario. Yo me sé la técnica del sotavento, así que yo voy ahí, yo lo resuelvo, yo llego a puerto. Eran experimentados. Viento contrario, nosotros sabemos cómo enfrentarlos. Nosotros sabemos sacar nuestros trucos de la manga. Hemos aprendido con la experiencia de la vida cómo llegar a puerto, cómo usar la isla para guardarnos de los vientos, cómo navegar en las costas para, a duras penas llegamos al puerto, pero llegamos a puerto seguro. ¿Sabe? Hay un dicho que dice, la experiencia mata tiempo, pero la experiencia muchas veces nos da un exceso de confianza más allá que el que debemos tener. Un exceso de confianza en nosotros mismos, un exceso de confianza en nuestra propia capacidad. Y muchas veces ese exceso de confianza nos puede llevar al desastre. Yo lo resuelvo. Si decimos, no, mira que esto está pasando, mira que hay que tomar. Yo lo resuelvo. Mira que ya no estás orando como antes. Yo lo resuelvo. Ya no estudia la Biblia como antes. Yo lo resuelvo. Oye, no vienes para la iglesia hace meses. Yo lo resuelvo. Eso no es ningún problema para mí. La experiencia, el exceso de confianza. Y esa experiencia de la vida muchas veces nos ciega para ver las señales de que algo malo está pasando con nuestro ser interior. Cuando hemos perdido la pasión por las cosas de Dios, algo malo está pasando. Hay señales de que nuestra vida espiritual se está deteriorando. Se pierde la pasión por Cristo, se pierde la pasión por la misión, se pierde la pasión por servir a Dios, se pierde la pasión por buscar de Dios, se pierde la pasión por encontrarnos con Cristo cada día, se pierde la pasión por estudiar su palabra, se pierde la pasión por vivir una vida en el temor de Dios, una vida consagrada a Dios, se pierde ese temor de vivir una vida que le agrade al Señor. Son señales que nos indican que dentro de nosotros hay algo que no está funcionando como antes. No nos damos cuenta hasta que es demasiado tarde. ¿Y sabe otro fenómeno? Si alguien te lo hace notar, sacamos a reducir la experiencia que el mundo nos ha dado. No te preocupes. Por lo que tú estás diciendo no tiene importancia.
yo sé cómo resolverlo. Yo lo resuelvo. Proverbios capítulo 3, versos 5 en adelante dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderecerá tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Pablo los amonestaba al respecto, dice el texto. ¿Por qué Pablo los amonestaba al respecto? Porque Pablo estaba viendo las señales. Pablo dice: el viento está aumentando, pasó el ayuno, a duras penas pudimos llegar a puerto. Cada vez es más difícil controlar la nave. Y Pablo quizás no sabía mucho de navegación, pero Pablo es un experto en naufragios. Y Pablo, yo me empañó en su interior: yo no quiero pasar por esta experiencia otra vez. Algo malo viene. No es recomendable que sigamos navegando, es lo que decía Pablo. Pablo podía ver las señales. ¿Y por qué podía ver las señales más claramente que los demás? Porque Pablo estaba en el centro de la voluntad de Dios. Cuando tú estás en el centro de la voluntad de Dios, como que tus sentidos se agudizan. Cuando tú estás en el centro de la voluntad de Dios, tú puedes ver más claramente. Y tú ves cosas que los demás no ven. Tú puedes percibir cosas que los demás no perciben. Tú puedes entender cosas que los demás no entienden, porque tú estás en el centro de la voluntad de Dios. Es el caso de José y los sueños de Faraón. ¿Quién podía interpretar los sueños de Faraón? Nadie, solamente José. José tuvo la capacidad de poder ver las señales en esos sueños. Tuvo la capacidad de poder interpretar algo que ningún otro podía interpretar. Y no solamente la capacidad de ver las señales, porque tú puedes ver las señales, pero ¿qué haces al respecto? José tuvo la capacidad de tomar acciones para estar con provisión para el momento de la crisis. Todo eso lo podemos tener si estamos en el centro de la voluntad de Dios. El que está fuera de la voluntad de Dios no ve por dónde va, no ve las señales. Las señales le parecen absurdas, y si a alguien le llama la atención, pues ese está equivocado. Cuando estamos lejos de Dios, perdemos la capacidad de captar o atender las señales de que algo malo está pasando y de que viene una tempestad a nuestra vida. Pablo hizo lo posible para evitar el naufragio. Pablo se levanta, pero se levanta con sus cadenas. ¿Qué marinero en sus 5 sentidos le va a hacer caso a un prisionero que no sabe nada de navegación? Así que Pablo se levanta y empieza a recomendarle que no sigan navegando. Pero ¿quién es Pablo? ¿Quién es Pablo? Y alguien dirá: pero es que Pablo como que tenía miedo, pero que Pablo ya había pasado por 3 naufragios. Si tú captas las señales, tú estás preparado para tomar decisiones. Repito eso: si tú eres capaz de captar las señales, Dios te da la capacidad para tomar las decisiones correctas. ¿Cuántos dicen amén? Jesucristo nos dijo que tendríamos aflicciones. Él no nos dijo, en el caso de Pablo está evitando el naufragio. Él no nos dijo: busquen las aflicciones. Donde hay aflicciones, camina hacia allá. Él no nos dijo eso. Entonces nosotros debemos tratar de evitar las aflicciones hasta donde sea posible, pero tenemos la conciencia de que muchas de ellas no las podremos evitar. Y Pablo él en su pensamiento: yo puedo evitar que suframos un naufragio y voy a intentarlo.
Por lo tanto, las aflicciones, si podemos evitarlas, evitémoslas. Y si tenemos que enfrentarlas, enfrentémoslas con fe y con confianza en Dios. ¿Cuánto le damos un fuerte aplauso al Señor? A ver, esa teoría de que el cristiano, porque es cristiano, tiene que sufrir. Tiene que buscar el sufrimiento porque esa es la vida del cristiano. Eso es falso. Eso es falso. A menos que el Señor le ordenara a Pablo, bueno, Pablo, enfréntate a la tormenta. Pablo iba a evitar a toda costa, hasta donde él pudiera, iba a evitar la tormenta. Iba a evitar la tormenta. Pero, como vimos en el texto, Pablo no pudo evitar de que estos expertos en navegación levaran anclas y siguieran adelante. Su punto de vista era el punto de vista de un prisionero. El capitán y los marineros prefirieron confiar en ¿qué? Su experiencia, su exceso de confianza. Y tomaron la decisión, no solo ellos dicen que tomaron la decisión, la mayoría tomó la decisión. Y eso nos da otro punto. La mayoría, como dice alguien por ahí, la voz del pueblo es la voz de Dios. No siempre es así. La mayoría se puede equivocar, como ha pasado en muchos de nuestros países. La mayoría se puede equivocar. Y la mayoría decidieron levantar anclas y seguir adelante. Ahora, las señales de que viene una tempestad no van a evitar que venga la tempestad. Y puede que tampoco eviten que pasemos por la tempestad, pero las señales nos pueden ayudar a que la tempestad no nos agarre desprevenidos. El saber lo que se nos viene nos va a servir para afirmarnos, hermanos. Usted sabe que viene algo malo, viene, usted se afirma en la fe y en la confianza en Dios. Y el temor no nos hará sucumbir. Necesitamos ver las señales. Y para ver las señales necesitamos acercarnos a Dios. Si tú estás en medio de una de estas tempestades de la vida hoy, tú tienes la oportunidad de acercarte a Dios para que Él te guarde, para que Él te guíe, para que Él te lleve a puerto seguro. Aún si estás sufriendo un naufragio, porque muchas veces pensamos, el Señor no va a dejar que me hunda, no, te puedes hundir, puedes fracasar, puedes tener pérdida. Aún en medio del naufragio, el Señor estará contigo hasta el final. Aún estás a tiempo de extender tu mano como lo hizo Pedro, de pedir socorro al Señor. Y algo estoy seguro que el Señor te tomará y no te va a dejar sucumbir. Estás a tiempo, aún en medio de la tempestad, hay una oportunidad, aún en medio de tu naufragio, hay una oportunidad en Cristo, hay una oportunidad en el Señor, hay esperanza. No pierdas la esperanza, en nuestro segundo punto. Pablo les amonestaba, ellos no quisieron hacer caso. A veces no vemos las señales, pero otros sí la ven. Yo no. Nosotros no vemos la señal, pero otros sí la ven. ¿Y qué pasa cuando ese otro nos dice de la señal? Y quizás ese otro es una persona que no tenga la experiencia que tú has tenido en la vida. ¿Qué hacemos? Lo menospreciamos. ¿Qué se cree este? ¿Qué se cree esta para venir a decirme a mí? Menospreciamos su punto de vista. Y lo menospreciamos mucho más si se trata de algo de nosotros mismos. ¿Qué ella conoce de mí? ¿Qué él conoce de mí? ¿Cómo él puede decirme lo que me está sucediendo? ¿Quién es ella? ¿Quién es él? Nos molestamos cuando alguien tiene una crítica
o una opinión acerca de nuestra conducta, porque esa persona quizás no es un líder, no es el pastor, quizás esa persona no es ni siquiera de mi familia, y nos preguntamos cómo esa persona puede tener una opinión de mí, si ni siquiera es cercana, que se ha creído ¿Quién era Pablo para acercarse a los marineros y al capitán y decirles, darles una recomendación, decirles y recomendarles, no sigamos navegando, que la nave se puede perder y podemos perder nuestra vida? Los marineros podían decir, ¿qué sabe este prisionero de navegación? ¿Qué sabe este prisionero del clima? Así que cuando ellos vieron, dice el texto, vieron una brisita. Quizás era el ojo del huracán, quién sabe. Pero de repente todo se calmó y dice, los marineros dijeron, este es nuestro momento. Este es el momento que estábamos esperando. Este es el momento deseado. Dice el texto, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, decidieron que había que zarpar. ¿Qué sucedió? Se sintieron confiados, pero no en Dios, confiados en ellos mismos. De repente vino un Euroclidón. Antes yo leía Eurociclón, pero ahora me puse que no dice Eurociclón, dice Euroclidón, que significa un ciclón que viene del norte. Ese es el significado de esta palabra. Dice el verso 18, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Alijar significa que empezaron a liberar peso del barco. Al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos del barco. Empezaron a arrojar todo por la borda. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. ¿Sabe? Las 275 personas sacando a Pablo habían perdido toda esperanza. Se dieron por vencidos. Ya ellos se veían a sí mismos como muertos. No veían la salvación por ningún lado. La tempestad, dice el texto, era tal que ellos no veían el sol, ni tampoco veían las estrellas, por muchos días. Yo no sé si usted ha estado en la oscuridad completa, quizás allá en el interior o en el mar. No hay ninguna estrella, no hay sol, no hay luna, todo es oscuridad. Usted no puede verse ni sus propias manos. Entonces usted va a un barco que está naufragando en medio de la oscuridad, a la deriva, sin saber hacia dónde van. Eso le roba las esperanzas a cualquiera. No hay peor cosa de que algo malo te ocurra en medio de la oscuridad. Tú prefieres que te ocurran las cosas malas, pero que tú puedas ver. Pero si te ocurre algo malo y tú no puedes ver, eso es lo peor que te puede pasar. ¿Sabe? Habrá ocasiones en que Dios nos lleva por donde nosotros podemos ver. Todo nos sale según el plan. Todo nos sale a pedir de boca. Vamos marchando firmemente por el camino que el Señor nos lleva. Y tal cual lo esperamos, así mismo ocurren las cosas. Y nos gozamos porque podemos ver por dónde vamos y podemos ver lo que está sucediendo. Pero hay momentos que el Señor permite que caminemos en oscuridad. Y no es que estemos en tinieblas, porque el Señor ya nos sacó de la tiniebla, pero hay momentos en que caminamos por esos valles de sombra y de muerte. Todos hemos experimentado momentos así, en donde todo se pone oscuro. No sabemos por dónde caminamos. No sabemos cuánto resta del camino. No sabemos si estamos terminando. No sabemos nada por dónde vamos. Lo único que podemos o nos queda hacer es que oír la voz de Dios.
lo único que nos resta. Es la única alternativa que tenemos, oír la voz de Dios guiándonos, porque nosotros no podemos ver. En momentos así tenemos dos opciones: o nos rendimos y nos echamos a llorar, a lamentarnos por nuestra mala suerte y perdemos toda esperanza, o atravesamos el valle confiando en que el Señor va a nuestro lado. Un valle en donde no podemos ver nada, pero el Señor que está a nuestro lado, Él lo ve todo. Él lo ve todo. Eso es todo lo que nosotros debemos saber. El Señor lo ve todo. Nosotros no vemos, pero Él lo ve todo. Aunque no veamos, sabemos que Dios está allí y que Dios tiene todo bajo su control. Aun cuando no veamos ni entendamos, Dios está allí con nosotros. Usted se preguntará, ¿por qué Dios hace esas cosas? Pues Dios lo hace para que nosotros aprendamos a depender absolutamente de Él. Y aquí hay otra enseñanza de parte del ejemplo de Pablo. Antes de zarpar, nadie le hizo caso a Pablo. Decían, este prisionero, ¿qué sabe? ¿Qué sabe este prisionero? Ahora, allí están ellos, sin esperanza. Sus líderes también están sin esperanza. El capitán del barco perdió la esperanza. El centurión perdió la esperanza. Los marineros perdieron la esperanza. Allí están todos, han perdido la esperanza. Así que los pasajeros no tienen una voz de un líder que los anime. Si el mismo líder está desanimado, el mismo líder ya tiró todo por la borda. Están esperando la muerte todos. Ya no hay nadie que les dé ánimo. Y es allí, hermanos, donde un cristiano debe convertirse en un vocero de esperanza. Nosotros vivimos un mundo desesperanzado. Nosotros vivimos un mundo en crisis. Nosotros vivimos en un mundo de angustia. Vivimos en un mundo en donde las personas han perdido la esperanza. Nosotros somos agentes de esperanza. Nosotros somos los que tenemos palabras de esperanza. Y ahí están estos líderes, estos pasajeros esperando la muerte. Pablo ahora nuevamente toma la palabra. Los confronta con su error. Les dice, si me hubieran escuchado, ese es como te lo dije, ¿sí o no? Si me hubieran escuchado, no estuviéramos en esta situación. Pero Pablo ahora aprovecha que ¿qué? Ahora sí le prestan atención a Pablo. ¿Por qué? Porque ya el Señor los llevó, los ha arrinconado, y muchas veces el Señor arrincona a la gente para que la gente, pues ya no me queda otra que escucharte, pues. Aproveche allí. Ahora Pablo tiene, antes no le hacían caso, ahora Pablo tiene la atención de todos los pasajeros, de todos los marineros, del capitán y del centurión. Todos están prestando atención a lo que Pablo quiere decir. Pablo le dice, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor? Esto es lo que hace un buen cristiano. Mientras otros pierden la confianza,
mientras otros pierden la esperanza, mientras otros guindan los guantes, mientras otros se abandonan a sí mismos, mientras otros vuelven atrás, un buen cristiano manifiesta su confianza en Dios. Un buen cristiano manifiesta en quien ha confiado. Un buen cristiano anima. Un buen cristiano motiva. Un buen cristiano levanta. Un buen cristiano siempre en su boca tendrá una palabra de vida y de esperanza. Eso es lo que hace un buen cristiano. Un buen cristiano en su palabra siempre habrá una palabra de bendición. ¿Sabe? No es que Pablo sea optimista. No es que Pablo sea positivo. No es un invento de Pablo de lo que va a acontecer. Es una revelación que Pablo ha recibido de parte de Dios. No es que Pablo ahora se puso el sombrero de motivador y va a levantar el ánimo de la gente diciéndole palabras bonitas. No, Pablo tiene una palabra de parte de Dios para esta gente. Porque un buen cristiano tiene palabra de Dios para levantar el ánimo, para levantar las vidas. No son palabras meramente humanas. No son palabras de humana sabiduría. Un buen cristiano tiene un mensaje de vida y de esperanza para dar y compartir. El mensaje que el Señor nos ha dado para compartir. Pablo manifiesta su confianza en Dios. Él confía en Dios. Él confía en el Dios a quien sirve. ¿Sabe? La confianza en Dios no es verdadera hasta que es probada. Es fácil decir, yo confío en Dios, pero el Señor va a probar tu confianza. Dios va a probar lo que tú estás diciendo y tú mismo vas a comprobar que lo que tú estás diciendo y asegurando y declarando es cierto en tu vida. ¿Y cómo se comprueba? En la prueba. En la prueba. En el peligro, en la desesperación. Y allí Pablo, en medio de la tempestad, manifiesta a estos 275 desesperados su confianza en Dios. Y él confía en Dios, por tanto él puede decir, tengan buen ánimo, y lo puede decir con toda propiedad, porque yo confío en que lo que el Señor me ha declarado, así será. Dice Pablo, así va a ser. Así será. Esta es la confianza que se transforma en fe. ¿Sabe? La tempestad no iba a desaparecer. El barco se iba a hundir. Pablo no está diciendo, la tempestad va a desaparecer, el barco no se va a hundir. Pablo está hablando de confiar en Dios hasta el final, aunque se hunda el barco. Esta es la fe. La fe crece encima de las circunstancias. Por encima de las circunstancias, la fe crece, la fe cree. La fe se mantiene. La fe no se pierde ante las circunstancias. La fe no cambia ante las circunstancias. La fe cree encima de las circunstancias. Por lo tanto, mi hermano, yo te puedo decir, no pierdas el ánimo. No pierdas la esperanza. Porque aunque la tempestad no cambie, aunque veas tu vida naufragar igualmente, aunque tengas pérdidas igualmente, cambia tu actitud, levanta tu ánimo, recupera la esperanza, porque Dios va a estar contigo hasta el final. Si tienes ánimo y esperanza, te vas a levantar. Aunque sufras pérdidas, te vas a levantar. Vas a accionar. Cuando tú tienes ánimo y esperanza, estarás capacitado para tomar decisiones en pro de tu vida. En nuestras tempestades es necesario que oigamos a Dios diciéndonos, no temas.
En medio de la tormenta queremos escuchar la voz de Dios diciéndonos, no temas. Yo te digo en este momento, hermanos, si tú estás pasando por tempestades, por tormentas en tu vida, yo te digo, no temas, mi hermano, no temas, ten ánimo, no pierdas la esperanza. Vas a llegar al destino que Dios ha preparado para ti. Yo recibo esta palabra porque la necesito. Yo sé también que tú la necesitas. Y en esta tarde ya necesitamos escuchar de parte del Señor de buen ánimo. Aún hay esperanza. Te doy gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por ella, Señor. Porque por medio de ella, Dios, podemos cobrar ánimo. Podemos, Señor de Dios, tener esperanza. Por medio de ella, Señor, podemos estar confiados que tú estás con nosotros hasta el final. No importa lo que ocurra, no importa lo que suceda, tú estás con nosotros hasta el final. Hasta el final. Tú eres nuestra esperanza, Señor. En ti recobramos fuerzas, en ti recobramos ánimo, Señor. Tú eres nuestra esperanza, oh Dios. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. ¿Ya conoces nuestro canal ODGTV? Accesa ya al link en la bio de Instagram y mantente en contacto con una palabra de gozo y alegría para tu vida. No te pierdas este viernes a las 7:30 de la noche y el domingo a las 10 de la mañana. Estaremos en vivo. Que Dios te bendiga. Mi casa es tu casa, todo lo que tengo es tuyo, aquí en la tierra.